buenas tardes. Gracias por venir a esta nueva actividad de capacitación del tribunal. Le damos la bienvenida. Siguiendo con esta actividad de capacitación, hoy tenemos el honor de invitar a la doctora Patricia Ziffer, y tal como dijimos en las charlas anteriores, también es una oportunidad un poco para que conozcan todos a los jueces de casación. Ya lo presentó la doctora Budiño, el doctor Mancini, el doctor Coan, y hoy le toca al doctor Carral, que nos va a presentar. Yo simplemente, bueno, invitarlos a la próxima capacitación. Viene la doctora Mari Belov el 24 de octubre a las 15 horas, así que gracias, doctora Bonanata, por acompañarnos, defensora general de Morón. Y bueno, muchas gracias y espero que aprovechemos, y quiero remarcar esto, la doctora Ziffer ha mostrado una gran humildad, una gran predisposición, inmediatamente dijo que sí, y bueno, para nosotros es un honor que pueda estar acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahí te presento el doctor. Bueno. Bueno, nada, para nosotros es un enorme honor que la profesora Ziffer nos pueda acompañar acá. Recién le comentábamos que la profesora Ziffer es profesora adjunta regular de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Ahí también compartimos actividad docentes, compañeros de cátedra. Pero tiene una extensa labor, y yo le comentaba que muchos de sus trabajos son de aquellos que salen del estante de biblioteca y no vuelven más, porque constantemente recurrimos a ellos. Por supuesto, su trabajo principal para nosotros, que tiene que ver mucho con nuestra tarea habitual, que es el control de la racionalidad de la pena, tiene que ver con el trabajo de determinación de la individualización de la pena, pero además hay otros muchos trabajos que tienen que ver con traducciones de Hirsch, el contacto que ha tenido la posibilidad de ser becaria en Alemania en varios trabajos, su contacto con Kinghäuser, las traducciones de Hirsch, su estadía en Freiburg. Y además para nosotros hay otros trabajos que también hemos recurrido habitualmente que tienen que ver como, por ejemplo, yo me acuerdo de los trabajos de asociación ilícita, y ni hablar de toda su contribución a la jurisprudencia de la Corte Federal, sí, colaborando como secretaria letrada de la Corte Federal, cargo que ostenta actualmente también, nuestro recordado, probablemente, o al menos en lo personal, el mejor juez penal de la historia democrática de la Corte, que fue el doctor Petracchi. La doctora Ziffer ha sido relatora letrada del ministro Petracchi, y también ustedes habrán apreciado su aporte en aquellos votos y toda esa historia de la jurisprudencia. Así que para nosotros es un honor que una persona comprometida también con la educación pública hoy nos ayude en esta capacitación, nos dé su aporte para algo que, como decía, es habitual en, le diría, el 70% de las sentencias que tenemos que trabajar, especialmente en aquello que tiene que ver con la pena. Por supuesto que hay otras discusiones que ha traído y que nos han servido desde lo académico para nuevos disparadores y para, en todo caso, dar nuevas justificaciones en el sentido de la pena. Y yo quiero destacar, porque lo hemos hecho no solo en la academia, sino también en las vocalías, el trabajo de resurgimiento del retribucionismo, porque creo que es un enfoque que ayuda a consolidar una garantía constitucional en función del principio de culpabilidad. Y creo que también valen esas discusiones en la actualidad, y creo que ha sido el mejor exponente de nuestro país en este sentido, ¿sí? Así que bueno, ya los dejo con Patricia, y muchísimas gracias por la asistencia a todos ustedes. Muchísimas gracias por la presentación. Un poco excesiva, pero no. Para mí es un placer estar acá, estar con ustedes. Vamos a ver si les puedo comentar algo sobre la determinación judicial de la pena, y cualquier cosa que quieran ir preguntando a medida que vamos hablando, ustedes me paran, me dicen y lo vamos viendo. Bueno, ya el tema es la determinación judicial de la pena, siempre determinación judicial de la pena como contraposición a la determinación legislativa de la pena, que es la que establece el legislador, y la que solemos ver como la determinación administrativa de la pena para la parte de ejecución, en una distinción algo extraña.
¿Por qué determinación judicial y no individualización? Porque la idea de individualización, que también se usa, de alguna manera, desde mi punto de vista, le pone demasiado el acento, le sobrecarga demasiado al concepto, a la idea esta de que la pena es algo que hay que ajustar al individuo, porque cada individuo es único e irrepetible, y cuando le ponemos ya tanta carga, a veces vamos a tratar de abarcar más de lo que se puede. Es decir, es un tema complejo. Ahora, cuando hablamos de cuál es el concepto de la determinación judicial de la pena, normalmente, si yo digo determinación judicial de la pena, la primera asociación, lo primero que se nos viene a la cabeza es 8 a 25 años. O sea, yo creo que uno dice determinación judicial de la pena y esa es nuestra primera asociación. Sin embargo, la idea o el concepto de determinación judicial de la pena es muchísimo más amplio. No es solamente la elección de una pena dentro de un cierto monto, sino que implica toda la fijación de las consecuencias del delito. Es decir, cuando tenemos que elegir si la pena va a ser de prisión o reclusión, si va a ser de multa o inhabilitación, la especificación de cuál es la forma de ejecución, si va a ser de suspenso, si va a ser de cumplimiento efectivo, cuándo se fijan los deberes acompañantes, la forma de pago de multa, la indemnización, todo ese cúmulo de decisiones forma parte del concepto de determinación de la pena, determinación judicial de la pena, y además está alcanzado por similares principios. Es decir, todas esas pequeñas decisiones, pequeñas grandes decisiones van a estar estructuradas sobre la base de los mismos principios. También hay que tener en cuenta que la estructura de la decisión en materia de determinación judicial de la pena es diferente de las distintas decisiones que se toman en una sentencia. Es decir, la primera decisión que se toma dentro de una sentencia es la reconstrucción del hecho, y esta se establece de acuerdo con principios que tienen que ver con el método histórico, la valoración de la prueba, todo eso tiene una serie de reglas particulares. A su vez, una vez que el hecho está determinado, una vez que el hecho está fijado, pasamos al procedimiento de subsunción, y la subsunción, si la conducta es típica, si es antijurídica, si es culpable, si es punible, esas son también otras decisiones que se rigen, o otras argumentaciones que se van a regir por otra serie de reglas que tienen más que ver con un silogismo, van a tener que ver más con un sí o con un no, sí es punible, no es punible, sí está aprobado, no está aprobado. Mientras que cuando se llega a la determinación judicial de la pena, cuando se llega al momento de la fijación de las consecuencias del delito, la estructura argumental va a ser diferente. Ahí ya no vamos a estar decidiendo por sí o por no, sino que vamos a tener que hacer una serie de valoraciones, vamos a tener que hacer una serie de graduaciones, una serie de argumentaciones distintas, donde vamos a tener que tener en cuenta una cantidad de factores que son, digamos, que no son, que casi por definición vamos a saber que no todo lo vamos a poder tener en cuenta. Y a su vez también va a entrar en consideración el factor tiempo, es decir, a diferencia de lo que pasa con el resto de las decisiones, esta es una decisión en la que se toma en un momento diferente y que se va a tomar para que dure en el tiempo, es decir, que el tiempo va a poder hacer variar aquello que yo estoy resolviendo hoy. Normalmente es frecuente escuchar que la decisión en materia de determinación de la pena, bueno, que es un acto discrecional del juez, hay una jurisprudencia más o menos establecida sobre esto. Bueno, la determinación judicial de la pena es una facultad discrecional de los jueces de la causa, y la pregunta es si realmente es un acto discrecional o no es un acto discrecional. Yo les decía que, bueno, que la estructura argumental hace que haya que tomar en cuenta una cantidad de factores que son, digamos, infinitos, que no necesariamente vamos a poder valorar todos esos factores, lo cual le da un color discrecional a la decisión. Pero en todo caso, lo que no es un acto discrecional en el sentido de la discrecionalidad
la discrecionalidad del derecho administrativo, es decir, cuando bueno, la elección en una terna es una decisión discrecional del que, o de una licitación o lo que fuera, bueno, hay decisiones discrecionales que lo que caracteriza una decisión discrecional en el sentido del derecho administrativo es fundamentalmente que yo puedo elegir entre una serie de alternativas y que no tengo que dar ninguna razón. Bueno, desde ese punto de vista está claro que la determinación judicial de la pena no es un acto discrecional. Ahora, en todo caso, lo que sí tiene es un fuertísimo componente valorativo. Hay algún autor que alguna vez en Inglaterra, unos investigadores le pidieron permiso al presidente de lo que sería, al Lord Chief Justice, que era algo parecido al presidente de la casación, le pidieron permiso para investigar cuáles eran los factores que los jueces tomaban en cuenta al momento de la determinación de la pena, y el Lord Chief Justice les dijo que no. Lord Lane les dijo no, porque la determinación de la pena es un arte y no una ciencia. Bueno, con ese concepto cerramos todo, nos vamos, o sea, sí, o sea, es cierto que tiene un componente valorativo muy fuerte, pero en muchos momentos tomamos decisiones, también dentro de lo que es la teoría del delito, tomamos una cantidad de decisiones que tienen componentes valorativos o argumentativos muy fuertes, y que algo sea valorativo no quiere decir que sea irracional o que sea arbitrario. En todo caso, como dice Frisch, el hecho de que, en una monografía sobre la recurribilidad en materia de determinación de la pena, el hecho de que tenga la determinación de la pena un componente valorativo muy intenso, no hace que yo tenga que dar menos razones, sino justamente, porque total es valorativo, sino que justamente lo que tengo que hacer es dar más razones de por qué tomo una decisión y no otra. Y las razones fundamentalmente tienen que ver con los fines de la pena, es decir, con aquello que yo pretendo de esa decisión. Y hay un autor que dice, bueno, los fundamentos de la punibilidad en abstracto deberían ser también los fundamentos de la punibilidad en concreto. Es decir, si algo debe orientar la determinación de la pena, es justamente aquello que yo pretendo conseguir con esa pena. Ahora ahí empiezan los problemas. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con una pena? Bueno, quiero conseguir muchas cosas. Eso todos sabemos que le pedimos a la pena una cantidad enorme de funciones que no siempre está en condiciones de lograr. Y muchas de esas funciones que le pedimos a la pena habitualmente son contradictorias entre sí. Esto es lo que se conoce como el problema de las antinomias de los fines de la pena. El ejemplo característico es aquel caso en el que alguien comete un hecho muy grave, pero desde el punto de vista de la resocialización no habría ninguna necesidad de recurrir a una pena, y de todas maneras vamos a imponer una pena. Entonces el problema que se nos va a plantear es que tenemos intereses contradictorios. A veces lo que pide la resocialización no es lo mismo que lo que pide la necesidad de que la pena exprese censura, o a la inversa. A veces tengo una necesidad de expresar censura muy leve, pero tendría en principio una necesidad o tengo una alta posibilidad de reincidencia, es decir, fines de prevención especial muy importantes. Y bueno, ¿cómo hago yo para, en una decisión tan modesta como la de la sentencia, para compatibilizar para armonizar estos fines? Esto es lo que se llama, el problema de las teorías de la unión. Todos lo conocen, que lo solemos estudiar en abstracto, pero para la determinación de la pena es un problema concreto. Todos arrancamos estudiando penal. La primera clase del curso de penal siempre es, bueno, los fines de la pena, teoría de la retribución, teoría de la prevención general, teoría de la prevención especial, y lo estudiábamos Kant, Hegel, von List y todo ahí en el aire. Bueno, cuando llegamos a la determinación de la pena, esto es un problema
a resolver hoy, acá, y de alguna manera hay que encontrar alguna solución. También veíamos las teorías de la unión y solíamos criticarlas fuertemente, y decir, bueno, sí, no, las teorías de la unión en realidad lo que hacen es una mezcla más o menos asistemática de finalidades que, bueno, que por sí sola cada una tiene su lógica, sus críticas y sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero ya cuando las quiero combinar y quiero conseguir todo de todo, bueno, ahí en realidad lo que hago es, o sea, son muy fáciles de criticar las teorías de la unión, porque parecen una sumatoria de todas las críticas que yo le puedo hacer a cada una de las teorías de la pena. Sin embargo, lo cierto es que las sociedades piden un poco de todo. Y entonces también las teorías de la unión se nos vuelven el punto del que tenemos que partir en la argumentación. Y de ahí que tengan tanta importancia en la dogmática de la determinación de la pena, es una serie de construcciones que tienden justamente a tratar de encontrar alguna herramienta que me permita orientarme en cuanto a, bueno, ¿cómo hago para saber cuál es el fin de la pena al que le voy a dar prioridad? Y ahí van a leer sobre la llamada teoría del ámbito de juego, la llamada teoría de la pena puntual y la teoría del valor relativo. La teoría del ámbito de juego es una teoría, todas ellas toman como base, como nosotros también acá, que la base de la determinación de la pena va a ser la culpabilidad por el hecho, es decir, el punto de arranque va a ser, bueno, el hecho culpablemente cometido y arranco sobre esa base. Y la teoría del ámbito de juego va a decir, bueno, dentro de lo que es la escala penal o dentro de lo que es el marco penal, lo que yo tengo es que, de acuerdo con la culpabilidad de ese hecho, lo que tengo es una pena que ya sería adecuada a esa culpabilidad y, pongamos en el 8 a 25 años, pongamos, bueno, una pena de 10 años ya sería adecuada para ese hecho, y una pena que todavía sería adecuada a esa culpabilidad, digamos 12 años, por decir algo. La teoría del ámbito de juego no hace o sea, no se establece cuáles son los límites de esto que le llaman el marco de culpabilidad. Es decir, tenemos el marco penal y dentro del marco penal, la teoría del ámbito de juego dice que hay una pena que ya es adecuada a la culpabilidad y una pena que todavía es adecuada a la culpabilidad. Y dentro de ese marco de culpabilidad se dice, bueno, y dentro de ese marco de culpabilidad se pueden hacer jugar los fines de prevención especial. Uno dice, bueno, sí, no suena muy preciso, y los sostenedores de la llamada teoría de la pena puntual dijeron, no, esto tiene que estar todo mal, no puede ser que haya penas que más o menos de lo mismo, una que ya está adecuada y otra que todavía es adecuada, eso no me convence para nada. En todo caso, lo que tiene que haber, decía Arthur Kaufman, es una pena adecuada a la culpabilidad. Es decir, dentro del marco penal tiene que haber una pena que es la pena que le corresponde a esa culpabilidad. Claro, esto en la teoría suena muy bien. Entonces ya en la misma construcción se decía, bueno, sí, lo cierto es que para el conocimiento humano es muy difícil encontrar cuál es esa pena adecuada a la culpabilidad. Entonces, bueno, lo cierto es que el juez la jueza puede apartarse un poquito hacia abajo o un poquito hacia arriba de cuál es esa pena puntual. Y con eso ya estaría satisfecho el principio de culpabilidad. Ya uno dice, bueno, uno que me fijaron un marco dentro del cual yo puedo jugar, por eso la teoría del ámbito del juego, y otros que me dicen, bueno, es un punto, pero del punto me puedo apartar porque como todavía no sé muy bien cuál es ese punto, me puedo apartar y me dicen, bueno, no puede ser que estén discutiendo esto y que si miran, por ejemplo, esto está en el libro de Ježek, y son páginas y páginas y páginas y páginas y páginas discutiendo si la teoría de la pena, la teoría del ámbito de juego o la teoría de la pena puntual. Bueno, es muy difícil entender el problema si uno no sale de este esquema de razonamiento y se da cuenta de que lo que está por detrás es un problema procesal.
Es decir, en realidad, de lo que se está hablando, la gran discusión que hay detrás de la teoría del ámbito de juego y de la teoría de la pena puntual es, bueno, ¿cuál va a ser el alcance del recurso en materia de determinación de la pena? Si uno reconoce que es un ámbito más o menos dentro del cual el juez se puede mover, el recurso va a ser mucho más restrictivo, es decir, porque son mayores las posibilidades, o sea, voy a necesitar, o sea, salvo que el tribunal se aparte mucho de eso que más o menos está cumpliendo con una pena adecuada a la culpabilidad, que si digo no, es una pena puntual, porque entonces sí, yo, tribunal revisor, tengo que revisar a ver si le acertaron o no le acertaron a ese punto. Y eso es lo único que explica la magnitud de esta discusión. Después, así como para tener en cuenta, por si la escuchan algunas, la teoría del valor relativo es la que dice que lo que hay que tener en cuenta que el monto de la pena se fija de acuerdo con la culpabilidad. Entonces, la decisión en materia, por ejemplo, de 3 a 6 años, si son 3, 4, 5, eso se establece de acuerdo con la teoría, de acuerdo con el principio de culpabilidad. Y el juego que queda para los fines de resocialización, en todo caso serán la mayor o menor posibilidad que me dé el ordenamiento jurídico para elegir la forma de ejecución. Bien, en principio, también buena parte de la discusión también está desde mi punto de vista, está un poco sobrevalorada, ya teniendo en cuenta que ninguna de las teorías de la pena me da un monto específico, con lo cual solamente me van a constituir pautas que me van a permitir más o menos orientarme, pero nada más. Es decir, no es una... O sea, solucionar la cuestión no es tan central como parece. Después, otra discusión importante a tener en cuenta, bueno, está bien, fantástico, pero ¿qué es lo que me dice, más allá de nuestra propia discusión acerca o la discusión propia de los penalistas acerca de, bueno, cuál es la mejor teoría de la pena, si la retribución, la prevención general positiva, la prevención general negativa? Bueno, pero ¿qué dice el ordenamiento jurídico? Entonces ahí la pregunta es, bueno, una cosa es lo que dice Kant y otra cosa será lo que dice la Constitución. Y ahí tenemos también que encontrar alguna pauta normativa para ver, bueno, cuál es el fin de la pena dentro de la Constitución o dentro del derecho penal argentino. Son dos preguntas distintas. Si nos pusiéramos a discutir, yo creo que si yo lanzara la pregunta de, bueno, ¿cuál es el fin de la pena dentro de nuestra Constitución? Lo primero que diría alguien es la resocialización, esa sería la respuesta automática. El Pacto de San José de Costa Rica dice que las penas privativas de la libertad tienden preponderantemente a la reinserción social del condenado. Y no sé si con eso nos quedaríamos tranquilos, porque, bueno, parecería, bueno, pero es la Constitución la que dice eso, o bueno, el pacto con rango constitucional, entonces pareciera como que eso es indiscutible. No es tan indiscutible, de hecho, todos sabemos que dentro de los propios pactos, es decir, también tenemos compromisos o sea, primero que la propia Constitución tiene ciertas reglas que no suenan para nada resocializadoras, tendrán la pena de los infames traidores a la patria, eso muy resocializador no suena, más bien suena, y está ahí en la Constitución, más bien suena a retribución pura. Y si no nos vamos a la Constitución histórica, de hecho también tenemos una cantidad de pactos, de tratados de rango constitucional que no tienen una finalidad claramente resocializadora, las que tienen que ver con la retribución, con la represión de la tortura. En los pactos también vemos que en la Constitución, ya en la Constitución vemos esto de las teorías de la Unión. Es decir, vemos que por un lado me dice, bueno, sí, vamos a resocializar a todos los hombres de buena voluntad y no sé qué, y por el otro lado tenemos que, bueno, que hay ciertos deberes de represión de conductas que son calificadas como extremadamente graves, es decir, que me exige que esas finalidades
de alguna manera convivan, que esas finalidades de alguna manera coexistan. Por eso no es solamente, las teorías de la unión pueden tener desde el punto de vista teórico, pueden tener cantidad de falencias, pero desde el punto de vista normativo son un problema a solucionar normativamente. En principio, el encargado de solucionar esas antinomias va a ser el legislador, que va a estructurar el sistema de sanciones de alguna manera en la que cada una de esas finalidades tenga un lugar. Bueno, ¿por qué también pensar en los principios constitucionales? Cuando tenemos que hablar de determinación de la pena tenemos pocos puntos, o sea, ya vemos que tenemos pocos puntos en los que apoyarnos. Es decir, si ya de por sí arrancamos con que la Constitución, por un lado me dice infames traidores a la patria, y por el otro lado me dice reinserción social, y bueno, vemos que tenemos complicaciones para apoyarnos. El marco constitucional, de todas maneras, nos va a permitir orientarnos, nos va a permitir saber, bueno, nos va a permitir conocer, en todo caso, cuándo, tampoco es que nos va a ayudar tanto, pero nos va a permitir saber cuándo estamos yéndonos a un lugar donde ya la cuestión no puede ser sostenida. Por ejemplo, el principio constitucional por excelencia para todos nosotros es el principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley previa. Todos sabemos esto. Sin embargo, cuando llegamos a la determinación de la pena, vamos a ver que la cuestión no es tan clara. ¿Por qué? Bueno, no hay delito sin ley previa, todos sabemos, bueno, la materia de la prohibición está descrita, qué es homicidio, qué no es homicidio, eso tiene que estar, qué es matar, qué no es matar, eso está todo más o menos claro, o qué es cosa mueble, qué no es cosa mueble, no tenemos problema. Ahora, de repente tenemos que el mandato, ¿en qué medida podemos hacer compatibilizar con el mandato de certeza algo que es 8 a 25 o 4 a 15? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí tenemos un problema desde el punto de vista del principio de legalidad. Es decir, si uno fuera muy estricto con el mandato de certeza, con la ley previa que implica seguridad jurídica, implica previsibilidad de las decisiones judiciales, bueno, muy previsible la decisión en materia de determinación de la pena no es. Entonces, bueno, uno diría, bueno, entonces vamos a ser súper estrictos con el principio de legalidad, ahora yo quiero tomarme el principio de legalidad en serio, entonces las penas pasan a ser, bueno, penas absolutas. Entonces será reprimido, el robo será reprimido con pena de 5 años, el hurto con pena de 6 meses. Y silencio. Algo ahí no nos termina de convencer en esta decisión que sería, desde el punto de vista del principio de legalidad, es perfecta. Es estupenda, fantástica. Bueno, ¿y por qué no nos termina de convencer? Y porque también tenemos el principio de culpabilidad. Y el principio de culpabilidad me pide algo diferente. O sea, ya acá vemos que el problema que es la determinación de la pena, porque cuando estábamos en la teoría del delito, que ya nos parecía muy complicada, la tipicidad y la antijuridicidad eran principio de legalidad, todo prolijo. Después venía la culpabilidad, todo prolijo. Y eran la tipicidad, principio de legalidad por un lado, culpabilidad por el otro, que sí que no, todo bien. Llegás a la determinación de la pena y el principio de legalidad te pide una cosa y el principio de culpabilidad te pide otra. O sea, no solamente las teorías de la unión, o sea, no solamente la prevención general te pide una cosa y la prevención especial te pide otra, sino que también los principios constitucionales te piden cosas diferentes. El principio de legalidad te pide previsibilidad, el principio de culpabilidad te pide no, necesitamos ver necesitamos proporcionar a la gravedad de ese hecho, los hechos son diferentes, las culpabilidades son diferentes, la responsabilidad personal es distinta, hay que ir viendo. Entonces, si uno quisiera principio de culpabilidad puro, y bueno, uno tendría que tener una escala infinita, de 0 a perpetua. Y también sabemos que no es así. Bien, bueno, todos tenemos más o menos en claro que la forma en la que el legislador solucionó esto es
tomando una decisión que dice, bueno, mínimos y máximos. Después tenemos otros principios constitucionales que también nos permiten orientarnos. Uno es el principio de racionalidad, es decir, tenemos que encontrar, la pena, como sea, tiene que servir para algo. O sea, tenemos que encontrar alguna finalidad secular para esa pena que se impone. Otro principio que nos tiene que orientar es que las penas tienen que cumplir con la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, es decir, en la medida en que una pena pueda ser definida como un trato cruel, inhumano y degradante, esa pena no va a ser constitucionalmente admisible. Cuando una pena es contraria al principio de humanidad de las penas, eso es algo que se define culturalmente. No hay ninguna razón de derecho natural por la cual la pena de prisión nos parece una pena admisible desde el punto de vista del principio de humanidad de las penas, y una pena de azotes no nos parece una pena, parece una pena cruel, inhumana y degradante. A pesar de que quizás si al condenado le diéramos a elegir entre 10 años de prisión y, digamos, no digamos mucho, digamos 15 azotes, y bueno, a lo mejor elegiría, yo elijo los azotes, no sé ustedes. Y bueno, y los azotes no se puede. Y pasearlo con una calabaza arriba de la cabeza, o sea, humillarlo públicamente tampoco se puede, aunque fuera un segundo. O sea, aunque fuera, bueno, lo ponemos un día, lo ponemos ahí en la plaza pública que la gente le tire tomates. Es un día solo, contra los 10 años de la pena de prisión. Y bueno, una cosa se puede y la otra no se puede. ¿Por qué una cosa se puede y la otra no se puede? Bueno, eso se explica culturalmente. La pena de prisión está admitida, las otras penas no. Nos parece que podemos conseguir alguna forma en la que podemos hacer que esa pena de prisión cumpla alguna otra finalidad, y bueno, y con eso nos parece que estamos bien. No es, como ustedes saben, no es tan fácil. Pero bueno, en todo caso, una de las cosas que define a una pena, a un trato cruel, inhumano y degradante, y que es el problema que tiene, por ejemplo, el del paseo en el carrito para que le tiren tomates, es que esa es una pena cuya finalidad es degradar. O sea, está para humillar. Después, bueno, la otra regla que tenemos es que el Pacto de San José dice que la finalidad de la pena es la readaptación social del condenado como finalidad predominante, y esto, si hay una consecuencia que tiene, es que en todo caso el encierro perpetuo como castigo no funciona. Ahora, si el encierro perpetuo funciona con alguna otra finalidad, eso será una discusión distinta, pero en todo caso no puede funcionar como castigo. ¿Sí? Porque si no, realmente de la posibilidad de reinserción social no queda nada. Si yo defino una pena de antemano como una pena donde no se va a recuperar la libertad, bueno, y esto lo impongo como que me parece que esa es la pena adecuada a la culpabilidad, bueno, esto va en contra del el principio de reinserción. O sea, si de algo sirve eso, una consecuencia es esa. Después, la otra regla que tenemos, muy importante para la determinación de la pena, dentro del marco constitucional, es la regla del non bis in idem. Todos estamos acostumbrados a pensar al non bis in idem como nadie puede ser perseguido más de una vez por el mismo hecho. Y uno dice non bis in idem, y lo primero que uno piensa es un problema procesal, no nos parece que eso sea un problema de derecho material. Sin embargo, la razón, el núcleo que está detrás de nadie puede ser perseguido es que nadie puede ser penado más de una vez por el mismo hecho. Es decir, ya cuando decimos nadie puede ser perseguido más de una vez por el mismo hecho, es como que ya dimos un paso hacia adelante en cuanto al contenido de la garantía. O sea, primero está que nadie puede ser penado 2 veces por el mismo hecho. Y ¿quién se ocupa de que nadie sea penado más de una vez por el mismo hecho? Bueno, el código se ocupa en todo lo que es la teoría del concurso. Todas las reglas en materia de concurso están todas ahí pensadas en el código para tratar de conseguir que
el que toma la decisión valore todo aquello que hay que valorar, pero no valore más que aquello que hay que valorar. Y ahí nos van a servir de ayuda todos los principios en materia de concurso, nos van a permitir extraer una serie de conclusiones. Hay autores que sostienen justamente esto, que el enlace entre la teoría del delito y la determinación de la pena es justamente la teoría del concurso. Es decir, ese momento en el que yo analizo el hecho a ver si realmente se trata de un solo hecho, si se trata de más de un hecho, y si se trata de un solo hecho, cuántas normas están infringidas, y qué es lo que puedo valorar y qué es lo que no puedo valorar. Entonces ahí tenemos como una especie de enlace. Y después también tenemos lo que en la determinación de la pena se conoce como la llamada prohibición de doble valoración. Y es la regla por la cual aquello que el legislador tomó en cuenta para establecer la prohibición no puede ser tomado, para establecer como disvaliosa una cierta conducta, no puede ser tomado por el juez para evaluar la gravedad o no de ese hecho. Entonces, el ejemplo clásico es que si, por ejemplo, no se podría considerar que un hecho, un homicidio, es particularmente grave porque apagó la vida de un ser humano. Y sí, todos los homicidios apagan la vida de un ser humano. Es decir, ¿por qué? Porque lo que fundamenta el ilícito del homicidio es la muerte de una persona. Entonces, eso no se puede tomar en cuenta. El ejemplo es el de apagar la vida del ser humano, no es un invento mío, sino que alguna vez aparece cada tanto en alguna sentencia donde estas afirmaciones suelen hacerse. Es decir, nadie dice, bueno, porque mató, pero sí viene alguna metáfora más o menos creativa, pero no todas las valoraciones, o sea, no todas las violaciones a la prohibición de doble valoración son tan groseras. O sea, hay ciertos delitos respecto de los cuales es un poco más complejo saber si algún elemento integra o no integra el ilícito de esa conducta, de ese tipo penal. La forma digamos, el truco para saber si se está violando la prohibición de doble valoración o no se está violando la prohibición de doble valoración es ver si yo saco esa argumentación y la traslado a otro caso con el mismo tipo penal, si la puedo trasladar, es decir, si puedo copiar y pegar. Si la puedo copiar y pegar es porque algo está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque constituye un cliché, constituye algo que no es lo contrario a una fundamentación. Es decir, no estoy diciendo nada acerca de las características de ese hecho en particular, sino que estoy diciendo algo que es general o propio de ese tipo penal siempre. Después, otro punto que no agarra. Aproveche. Eso, hablabas de las penas, las valoraciones que remiten como agravante haber apagado la vida, además. Ahí solemos ver muchas veces que sentencias en base en la acción de la vida, se hace una distinción respecto de las franjas etarias. Y entendemos que es una afectación, uno, a la dignidad humana, aunque vale más la vida de un chiquirín de 15 que uno de 70. Sí. Pero se hace eso. Sí. Nosotros decimos, mirá, la vida es una. Eso. ¿Hay una infracción a la dignidad al hacer esta distinción? Sí, ese no es tanto un problema de prohibición de doble valoración, sino que tiene que ver con las reglas para la graduación del ilícito. Bueno, para hacer, después vamos a volver sobre esto, pero para contestarte, sí, efectivamente, no se puede hacer la vida, mientras que lo podemos hacer respecto de la propiedad, no lo podemos hacer respecto de la vida. O sea, no es que la cantidad nunca puede ser valorada, sí, la cantidad puede ser valorada, no es lo mismo que te roben 5.000 que te roben 1 millón, ahí no hay ningún problema. Hay después alguna serie de distinciones. En todo caso, lo que define en la vida, lo que sí se puede valorar, es
cuán contrario a la autodeterminación de la víctima fue ese hecho o no. Es decir, en ese sentido no es lo mismo un homicidio a ruego, claro, que un homicidio alevoso. O sea, sí, cada tipo, eso es lo que se conoce como la parte especial de la determinación de la pena. Es decir, cada tipo penal o cada grupo de tipos penales tiene una serie de características que hace que haya ciertas cuestiones que se pueden valorar y otras que no se pueden valorar por cómo está estructurado el tipo penal. Sí, la vida no se puede valorar desde ese punto de vista. Pero, ¿por qué? Porque nos resulta contrario a la forma en la que está establecida la prohibición, por lo menos hasta hoy. Bueno, un punto que hay que tener en cuenta es que también a veces nos parece obvio, bueno, la definición de pena. Bueno, ¿qué es una pena? Y no sé, seguramente alguno de ustedes da clase y pueden probar de preguntarle a la gente, bueno, ¿pero qué es una pena? Y no es tan fácil de definir. No es tan fácil definir qué es una pena. Sobre todo porque lo que juntamos en el concepto de pena son nosotros, en nuestro sistema, son elementos retrospectivos, es decir, elementos que tienen que ver con el concepto de culpabilidad, con ciertos elementos prospectivos, es decir, hacer que la pena tienda a la readaptación social del condenado. Entonces, para que la pena tienda, ahí estoy pensando para adelante, mientras que con la culpabilidad estoy pensando hacia atrás, cuánto es que se merece por aquello que cometió. Y acá es donde se juntan dos conceptos, por un lado el concepto de pena y por el otro lado el concepto de medida de seguridad. Una medida de seguridad que es aquella que está puramente orientada a evitar la reincidencia, o la vieja disyuntiva entre culpabilidad versus peligrosidad. Peligrosidad, palabra que a todos la escuchamos y ya nos resulta extremadamente irritante, que podemos cambiar por otras formulaciones. Por ejemplo, a mí me van a escuchar varias veces hablar de posibilidad de reincidencia, y está bien usar otra expresión en vez de peligrosidad. Peligrosidad tiene una serie de connotaciones que son muy negativas. Ahora, lo que no está bien es esconder los problemas. Ese es otro problema. Es decir, creer que porque eliminamos la peligrosidad deja de estar, nos hace correr el riesgo de que estamos tomando decisiones que son muy contrarias al principio de culpabilidad por el hecho, así livianamente. Si no, bueno, pero estamos dentro del principio de culpabilidad, y bueno, y no es así. A veces hay que tener algún cuidado con eso. En todo caso, lo único que hace que yo pueda encontrar alguna forma de distinguir entre una pena y una medida de seguridad, o entre aquello que hace que una pena siga siendo una pena, es que exprese censura. Es decir, que de alguna manera pueda ser interpretada socialmente como una expresión de censura. Esa es la única razón por la cual, supongamos que yo odio el trópico y entonces me imponen como pena ir a vivir no sé, me encierran en un 5 estrellas en Iguazú. Un 5 estrellas, porque yo odio estar en la selva y odio estar en el trópico, y además no me puedo mover del 5 estrellas. Bueno, y entonces yo lo sufro como una pena. Pero eso no expresa ninguna censura, es decir, eso socialmente no es interpretado como censura. Entonces esa es la cuestión central, y eso también es lo que explica por qué la privación de libertad, la pena privativa de la libertad, no es solamente la privación en contra de lo que se lee por ahí, no es solamente la privación de la libertad ambulatoria, es el sometimiento a un cierto régimen es decir, no es solamente que no voy a poder moverme por un cierto lugar, sino que además no voy a poder hacer una otra cantidad de cosas. Voy a ver restringidas muchos otros aspectos de mi persona, entre ellos la autonomía,
por ejemplo, para decidir qué es lo que como, qué es lo que no como, cuándo visito, o sea, el estar bajo un régimen reglamentado. Si no, si realmente fuera verdad esa afirmación de que la pena privativa de la libertad consiste solamente en la privación de la libertad ambulatoria, no habría absolutamente ninguna diferencia entre la prisión domiciliaria y la prisión en una pena de prisión. O sea, desde mi punto de vista, uno lo escucha cantidad de veces. Por ejemplo, en los habeas corpus, es muy común que digan, no, bueno, porque la pena privativa de la libertad no puede consistir más que en la privación de la libertad ambulatoria. No, eso no es así. La pena privativa de la libertad consiste, se ejecuta en un establecimiento carcelario, por regla. Entonces, y esto implica una cantidad de otras restricciones, lo cual pasa como con la peligrosidad. Es decir, cuando se hacen estas afirmaciones así livianas de, no, bueno, la peligrosidad no existe, no puede haber peligrosidad, y después se aplican sanciones que tienen que ver con la readaptación social del condenado. O bien se dice, no, bueno, porque solamente se está privando de la libertad ambulatoria, el riesgo que se corre es que yo no estoy midiendo bien de qué se trata, cuál es la injerencia que estoy produciendo sobre ese sujeto, que no es solamente una injerencia sobre la libertad ambulatoria, le estoy produciendo una injerencia que es mucho más intensa que la mera injerencia sobre la libertad ambulatoria. Entonces no se puede graduar si yo no tomo en cuenta exactamente cuál es la naturaleza de esa privación. Después, otro problema que se nos plantea es que los fines de retribución o los fines retrospectivos y los fines de readaptación social en la ejecución de la pena se van a superponer. Y ahí vamos a tener también una serie de problemas en la ejecución de la pena. Suponiendo que siga existiendo la libertad condicional para algunos casos, lo cual no es para nada obvio, bueno, hay que tener en cuenta que esa es una forma en la que el código estructura cómo se van a superponer los fines de readaptación social y los fines de expresión de censura. Entonces, los 2/3 del artículo 13, por la regla general, en realidad lo que están indicando es algo parecido a lo que decían aquellos que sostenían la teoría del ámbito de juego, que nos pareció un poco extraño. Sin embargo, 2/3 de la pena impuesta ya satisfacen la culpabilidad. Es decir, 2/3 de pena ejecutados dentro de una prisión ya cumplen con las necesidades de expresión de censura. Y el tercio restante, en principio, se podría prescindir o se podría ejecutar de una manera diferente, tomando en cuenta fines de readaptación social, o las posibilidades de la mayor facilidad de reinserción social que implica la ejecución en libertad, pero si no se ejecutan en libertad, ese tercio que restaba todavía era una pena adecuada a la culpabilidad. Que cuando uno mira las teorías del ámbito de juego, ya en el ámbito de la ejecución, uno ve que esa idea tan delirante tiene algún sentido, o sea que cumple, ahí cumple alguna función. Pero en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que ese tercio que se ejecuta al final solamente cumple fines de prevención especial, lo cual ya no cumple fines de retribución. Y esto haría también un poco más difícil andar diciendo por el mundo, entran por una puerta y salen por la otra. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, yo cuando condeno sé que a los 2/3 va a salir en libertad. Por lo menos si todo sale bien. O sea, la idea es que a los 2/3 salió en libertad. Casi a nadie le parecería bien esto, pero es casi como si de alguna manera sería mejor si condenaran a 4 años de prisión más 2 años en libertad, que si bajo un régimen de control, que es cuando decimos 6 años y a los 4 años recupera la libertad. La verdad que sería para que se quedara de alguna manera un poco mejor visualizada cuál es la cuestión y cuál es la función que cumple ese tercio restante, ¿no? Que cumple una función que no es una especie de beneficio gracioso, sino que en todo caso es, bueno, a ver, hagámonos cargo de cómo la persona recupera la libertad. ¿Por qué? Porque después de que cumplió
una cantidad de tiempo dentro del encierro, la persona, aun cuando el encierro sea en el 5 estrellas de Iguazú, la persona pierde la posibilidad de conducirse socialmente. Es decir, no hablemos ya de las cárceles argentinas ni nada. O sea, pensemos en la experiencia que todos tuvimos durante la pandemia. O sea, que todos tenemos gente que nunca pudo, se quedó encerrada y nunca pudo, bueno, eso mismo le pasa al condenado. Es decir, que pierde la posibilidad de, bueno, ¿cómo es la vida en libertad? ¿Cómo era cuando estábamos? Y esa recuperación paulatina de la libertad, esa es la función que cumple la libertad condicional. Y en este sentido no es una función, es algo a lo que tendríamos que tener derecho, a lo que tendría que tener derecho la sociedad, no el condenado. Nosotros necesitaríamos que aquellos a los que los condenan los dejen en libertad de esa manera controlada. No, no, bueno, es un privilegio, ¿por qué no cumplen la pena completa? No, porque cuando cumplen la pena completa después hay que dejarlo en libertad, y cuando se lo deja en libertad, no sabe cómo hay que hacer para vivir en libertad. Ya les digo, incluso en las mejores condiciones posibles. Esto no tiene que ver o sea, es un problema de la prisionización, es un problema del encierro propiamente dicho, y no tiene que ver con, o sea, obviamente uno lo puede empeorar, si además la ejecución se produce en condiciones tremendas, bueno, obviamente empeora, pero incluso en las mejores condiciones posibles, ese fenómeno se produce. ¿Había alguien que...? Sí. Por eso decía lo de la libertad condicional, básicamente no existe más. Años de edad, condenada por 5 hechos de abuso sexual terribles, condenada a 40 años de prisión. Cumple la pena en edad jubilatoria. Entonces, ¿y qué ocurre con este tipo de sanciones? Porque venía justamente la pregunta de curación de esto. Bueno, lo podemos dejar para después, sí, pero después es inacordable, después yo no me voy a olvidar. Pero sí, este es otro problema diferente, que tiene que ver con la perpetua. El problema de la perpetua y los sustitutos a la perpetua, o sea, básicamente, ¿qué pasa con aquel momento? O sea, si analizan toda la discusión en materia de prisión perpetua, o sea, hay más o menos un momento que estándar tolerable de máximo posible de cumplimiento de pena privativa de la libertad, al final el máximo posible sin que ya directamente los efectos de la pena sean ya irreparables son 25 años. Más allá de 25 años ya empiezan a regir las reglas respecto de la desocialización completa. O las reglas respecto de la perpetua. Las objeciones a la perpetua pasan a estar, con que yo diga que la pena es de 50 años o que la libertad condicional se va a poder obtener a los 35 años, bueno, por eso, en realidad, bueno, pero es lo mismo que yo dijera, bueno, son 250 años. O sea, no, a los tribunales internacionales no los vamos a engañar tan fácil. O sea, no, por eso, no funciona así. O sea, son 25 años de máximo y con un estándar muy general. Sobre esto pueden leer, después si quieren yo les paso material, hay un montón. Hay un fallo relativamente reciente de Mendoza, donde está todo analizado, está excelente. Hay mucho para leer sobre esta materia, en materia de prisión perpetua, y cuál es la problemática de la prisión perpetua, que no es, digamos, o sea, rige para cualquier pena que sea temporalmente, o sea, equivalente a una prisión perpetua. No hace falta que yo lo llame perpetua. Bueno, otra cuestión es
Bueno, ¿qué pasa con, desde el punto de vista constitucional, con aquellas formas agravadas de la ejecución que se sustentan en la peligrosidad? Bueno, en principio se han admitido, es decir, que hay ciertas, y si bien no se las formula de esa manera, en principio se admite que se pueda, por ejemplo, denegar la libertad condicional, y las razones por las que, es decir, que es una pena que se ejecuta de una forma más grave que la que está prevista, y las razones por las que se ejecuta sin libertad condicional tienen que ver con la peligrosidad, es decir, también acá. Se puede formular de otro modo, es decir, bueno, que no tiene domicilio, que no me asegura, que no sé, cualquier otra cosa. Es lo que les decía antes con respecto a, bueno, nadie va a denegar una libertad condicional porque es peligroso. Vamos a encontrar alguna forma, pero básicamente lo único que legitima la renuncia a la posibilidad de libertad condicional es la posibilidad más o menos concreta de que vuelva a cometer un delito. Es decir, si no, no hay ninguna otra razón. Sí. No, porque se me ocurría con las presunciones que no admiten prueba en contrario, que ya por la naturaleza del delito privan el derecho a libertad condicional, no son derrotables, Bueno, porque además dentro de 35 años puede ser 2 señores. Eso es un problema constitucional, me parece. Es que esa es la trampa de la peligrosidad. Decía, es muy oscura desde cierto punto de vista, pero desde otro punto de vista, como es posibilidad de reincidencia, uno lo puede definir como posibilidad de reincidencia, pone al Estado en una situación mucho más activa, le exige mucho más que si yo digo, no, es culpabilidad, y la culpabilidad es de 50 años. En cambio, si yo digo, bueno, no, son 20 años y el resto en todo caso es peligroso, la afirmación de que, por eso dice, el juicio de peligrosidad tiene carácter precario. Entonces, yo lo que digo es, bueno, no, la razón por la que no puede obtener la libertad condicional es por la posibilidad de reincidencia. Esto obliga al Estado primero, a que si de algún modo desaparece la posibilidad de reincidencia, la libertad tiene que ser inmediata, tiene que ser automática. Primero, pero no es solamente me obliga por la negativa, también me obliga por la positiva. Si el problema es la posibilidad de reincidencia y yo vengo ejecutando la pena, además tengo que hacer algo activo para que no vuelva a cometer, tengo que contrarrestar ese peligro de reincidencia activamente. Esto es lo que se conoce como, los alemanes le llaman el mandato de diferenciación. Cuando analizan justamente la reclusión por tiempo indeterminado, se va a decir que, como parecida a la nuestra del 52 de Gramajo, pero un poco más armada y para delitos muchísimo más graves, se va a decir, bueno, la única forma en la que puede llegar a ser legítima una medida de seguridad de estas características sustentada en la peligrosidad, para adecuarla a lo que me pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que yo además, que esta injerencia se distinga de una pena. ¿Y qué es lo que la distingue de una pena? Que no tiene una base de censura, es decir, no tiene que expresar censura. Y entonces, como no tiene que expresar censura, entonces sí la puedo ejecutar en un lugar maravilloso, si esto evita la reincidencia. Es decir, sí puedo hacer cosas que es lo mismo que pasa con una medida de seguridad común y silvestre respecto de inimputables. Es decir, ahí sí puedo, lo único que tengo que asegurar, tengo que encontrar es alguna forma de evitar la reincidencia, y tengo que hacerlo además activamente, si no se vuelve ilegítima. Es decir, el juicio de peligrosidad lo que tiene es que es precario en el sentido de que, bueno, vamos bien, o sea, es de acá a los próximo tiempito y después volvemos a controlar. Y volvemos a controlar en forma autónoma, es decir, hay que controlar cumpliendo las reglas del debido proceso. Y además de que vamos a controlar, hay que controlar que el Estado no haga algo además para provocar la libertad hasta que esa libertad se produzca. ¿Por qué? Porque ya no tiene la legitimación derivada del principio de culpabilidad. Ese es el problema con el principio de culpabilidad, que sí, está muy bien, me asegura un montón de cosas, pero el problema es cuando tenemos un código con culpabilidades que se van un poco largas, que hacen que el problema de la posibilidad de reincidencia ni siquiera se plantee, ni siquiera aparece la discusión. O sea, por ejemplo, es muy frecuente, o sea, si ustedes leen la jurisprudencia del Tribunal Europeo, van a ver que
Por empezar, el Tribunal Europeo hace muchísimas consideraciones acerca que muestran lo difícil que es saber si algo es una pena o es otra cosa. Y que, en todo caso, lo que define es esto. Es decir, qué es lo que está por debajo de esa, cuál es el fundamento de esa privación de libertad. Si el fundamento de esa privación de libertad es expresar censura, es una regla. Y si el fundamento de esa privación de libertad es evitar que cometa un nuevo delito, ahí son otras exigencias, y son exigencias muy, muy, muy fuertes. Entonces van a ver, si leen fallos contra, no sé, contra ciertos países, van a ver que parece ser un poco más manga ancha el Tribunal Europeo. Y cuando leen los fallos contra Alemania, y le pegan, porque claro, tienen penas relativamente bajas, donde, por ejemplo, la pena máxima llega a 15 años, no hay más arriba, y entonces, bueno, claro, con ciertos delitos graves necesitan algo adicional, y el algo adicional es muy complejo, porque le exige mucho al Estado. Bueno, tiene que hacer algo si va a decir que esa es la razón por la que lo mantiene detenido, lo mantiene privado de su libertad, bueno, hay que mantener esto que le llaman el mandato de distinción. Es decir, eso se tiene que distinguir bien de una pena. O sea, no es una pena. Se tiene que tener otro régimen completamente diferente. Sí, me querías preguntar. De que algunos delitos no pueden acceder a condicional. Bueno, es un problema. El artículo 14 es un problema que es la desnaturalización completa más allá de si uno lo puede legitimar constitucionalmente, no lo puede legitimar constitucionalmente, desde el punto de vista de la política criminal es ridículo. O sea, la renuncia a la regla por la cual tengo que hacer cargo del efecto desocializante que tiene la pena de prisión. Es decir, si yo no lo hago de esa manera, ¿cuándo lo voy a hacer? Si no lo estoy hablando la forma en la que recuperar la libertad, no tengo otra oportunidad. Si paso de todo o nada, bueno, no funciona. No funciona. La libertad condicional es justamente esa medida de seguridad adicional. No es menos, es un plus. Y cuando el legislador dice, bueno, pero son como tantas otras decisiones del legislador que no tienen. Y de alguna manera lo que pasa es que lo que pasa también con el sistema argentino de sanciones, es que hay muchos momentos en los que el sistema renuncia a la posibilidad, a contrarrestar los efectos desocializantes. Hay momentos en los que dice, bueno, no me importa, no me interesa nada, yo acá a lo que le quiero dar predominio es a mostrar severidad, a expresar censura a toda costa. Por ejemplo, ese mismo fenómeno se ve en la condena de ejecución condicional. ¿Cuál es el fundamento de la condena de ejecución condicional? Esa regla por la cual algunos condenados son absueltos, o sea, se van a su casa. Ay, no se van a su casa, no. La razón por la que se renuncia a la ejecución en privación de libertad es que si el hecho no es tan grave, un hecho de menos de 3 años, un hecho que no es tan grave, además es la primera vez que comete un hecho, con lo cual ese hecho se puede de alguna manera interpretar como, bueno, la primera te lo dejo pasar, que es lo que está, es de alguna manera lo que está ahí atrás. ¿Y por qué tomo esa decisión de, bueno, ¿por qué? Y porque yo sé que las penas privativas de la libertad de corta duración tienen un enorme efecto desocializante. Efecto desocializante tienen todas, no es que tienen más efecto desocializante las más cortas que las más largas. Cuanto más larga, en realidad, más efecto desocializante. El problema es cuando yo asumo el costo de ese efecto desocializante y digo, bueno, está bien, no voy a asumir los enormes costos sociales que tiene una pena privativa de la libertad cuando el hecho no era tan grave. O puedo expresar censura de otra manera, por ejemplo, poniéndole una serie de deberes espantosos.
que realmente hacen ni que hablar de las inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, no es que carece de consecuencias, tiene un montón de consecuencias. Todos tenemos algún abogado amigo condenado a acción condicional y uno sabe que no es chiste. Bueno, entonces, en otros casos el sistema dice, este sistema de los límites a las atenuaciones a la ejecución, dice, bueno, no, yo voy a asumir los costos del efecto desocializante de la pena privativa de la libertad. En todo caso, lo que voy a hacer es tratar de contrarrestarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque necesito que se vea que el hecho es grave, y si el hecho es grave no me alcanza con un par de deberes acompañantes. Yo quiero mostrar que el hecho fue lo suficientemente grave y que entonces lo va a cumplir en prisión. Pero yo sé que la prisión, así como lo sé respecto de los hechos leves, también sé respecto de los hechos graves que tiene efectos desocializantes. ¿Cómo lo voy a contrarrestar? Y con el sistema de progresividad. Puede ser que, bueno, a medida que recupere, que se reentrene en la recuperación de la libertad, es decir, no largarlo después de una forma incontrolada. Ahora, la razón por la que después se dice que en la mayor parte de los casos hay que conformarse con nada, porque directamente hay una serie, después de la última reforma, hay una cantidad de casos en los que no hay nada, absolutamente nada, se me escapa. O sea, se me escapa la lógica de esa, o sea, entiendo la lógica punitivista de ese razonamiento, pero no entiendo la lógica política o criminal de decir, no, bueno, mira, no, yo no compenso nada, si lo desocializo y después no me hago cargo. O sea, como si eso no pasara. O sea, como si eso fuera algo que le pasa al condenado y, bueno, y le aumento los costos al condenado. No, se aumentan los costos sociales de esas penas privativas de libertad ejecutadas de esa manera. Si querés, por eso digo, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar y decir, bueno, mira, en realidad lo estoy agregando algo cuando le deniego la libertad condicional, o cuando le estoy agregando algo? Mira, me conformaba con 4 años, pero bueno, no demos esa idea porque entonces no sé a dónde se van a ir las escalas penales. Bueno, no estoy de muy buen humor con el tema del sistema de sanciones, como ya habrán advertido. Bueno, ¿cuál es me estoy pasando de tiempo. Bueno, brevemente, ¿cuál es la característica de nuestro sistema de sanciones? Es un sistema muy marcado por el principio de culpabilidad, y un sistema muy marcado por el principio de culpabilidad que tiene muchos marcos penales. Es decir, ese es nuestro sistema de sanciones, un sistema con marcos penales que indican el valor proporcional de la norma, algo que todos sabemos. ¿Cómo podemos saber que en nuestro sistema es más grave el homicidio que el robo? Y porque la pena del homicidio es más grave que la del robo. Podría ser de otro modo, algún día seguramente lo será, quizás no tan lejos, y a su vez lo que tenemos son marcos penales que nos van a marcar que tenemos hechos de gravedad diferente con culpabilidades diferentes. Es decir, por un lado tenemos lo que se llama la proporcionalidad ordinal y por el otro lado la proporcionalidad cardinal. Es decir, no es que si todo fuera solo principio de culpabilidad o solo midiéramos culpabilidad, bueno, tendríamos solo una escala para las distintas culpabilidades. Pero no, tenemos hechos con distintas culpabilidades. Es decir, podemos tener hechos con distinta gravedad y con distinta culpabilidad. Por eso tenemos esos marcos en los que por un lado vamos a marcar la gravedad del hecho y por el otro lado la gravedad de la responsabilidad por ese hecho. Y a lo que se le llama proporcionalidad ordinal es esto, ¿no? Esta idea de que el homicidio es más grave que el robo. Y la idea de proporcionalidad cardinal es la idea de que lo que hay que medir es la proporcionalidad respecto de ese hecho en concreto. A su vez, los marcos penales lo que me marcan es una cierta escala de gravedad. Sabemos que los hechos más leves van a ir al mínimo, los hechos más graves al máximo, en una cosa que va aumentando con cierta paulatinidad, digamos. No sé si existe la palabra, en forma paulatina, mejor dicho. Y ahí vamos a tener el problema de, bueno, ¿dónde se ubican los hechos de gravedad intermedia?
si los hechos más leves van al mínimo y los hechos más graves van al máximo, uno tendería a pensar que los hechos de gravedad intermedia irían al medio. No, no van al medio. ¿Por qué no van al medio? Porque la injerencia que produce una pena no aumenta en forma aritmética, sino en forma geométrica, es decir, a medida que va aumentando la gravedad de la pena, se va haciendo cada vez más intenso el efecto desocializante, en definitiva. O sea, una cosa es que alguien esté encerrado durante 6 meses y otra cosa ya 12 meses y ya 24 meses. Cada vez el efecto desocializante se va aumentando, pero no en forma geométrica, no en forma aritmética, sino en forma geométrica. Es decir, cada vez hasta que se llega un momento en el que esto ya es irreversible. ¿Dónde está recogida esta regla dentro de nuestro código? Esta regla la recoge el artículo 55, que hace que no se aumenta bueno, ya se aumenta hasta 50, que ya es un montón. Pero bueno, supongamos que tuviéramos una regla más racional, pero bueno, incluso con los 50, o sea, no es que se llega a 60, sino que llega un momento donde 3 hechos o 4 hechos, o sea, da lo mismo. 2 homicidios o 3 homicidios del 79, si pueden encontrar alguno, va a dar 50. Y el tercer homicidio no vale nada, por decirlo de algún modo. ¿Y por qué? Porque ya más de 50 años ya sería excesivo. Es decir, por esta regla de que se va produciendo esta, y es lo que está detrás para los que unifican penas, es lo que está detrás de la discusión sobre el principio de composición y no la suma aritmética. ¿De dónde surge la regla? Y la regla surge del propio 55. El propio 55 toma esta argumentación. Y después esto del punto, bueno, entonces el punto de ingreso a la escala, es decir, dónde me ubico yo para decir si si voy a tomar atenuantes o agrevantes, va a estar más cerca del primer tercio, aproximadamente. ¿Y qué es esto del caso regla? El caso regla es el caso abstracto o el caso relativamente concreto respecto del cual yo comparo para decir que algo es más grave o menos grave. Porque cuando decimos que algo es más grave o menos grave, es más grave o menos grave respecto de algo. La pregunta es respecto de que a todos los operadores judiciales, si no leyeron algo sobre el tema, les da vértigo. Cuando uno les dice, bueno, uno está comparando con algo. ¿Y vos sabés cuál es el caso regla con el cual comparás? No, yo nunca sé ningún caso regla. Sí, en la cabeza sí lo tenés. Es un caso de criminalidad ordinaria que se puede construir normativamente, es decir, imaginando un caso abstracto de homicidio, por ejemplo, sin atenuantes y sin agravantes, dentro de lo que sería, es decir, que no tenga ninguna intervención de la víctima, pero que tampoco tenga ninguna circunstancia que lo haga casi caerse en el 80. Entonces, bueno, uno sabe que se va a ubicar por más o menos en los 10 años ese homicidio, mientras que en los 8 años vamos a estar más cerca de un homicidio donde hay alguna razón por la cual ese homicidio me resulte más comprensible que el que no tiene ningún agravante y atenuante. Y bueno, y podemos pensarlo normativamente, o lo podemos pensar, que es la forma en la que generalmente lo pensamos, por los casos habituales, los casos habituales que se dan dentro de una cierta jurisdicción, donde uno ve que hay ciertos casos que se repiten y que también se repiten más o menos las penas. Es decir, las penas de la mula del narcotráfico va a estar siempre en 4 años. Bueno, ahí justo ese tipo penal no sirve porque está todos en los 4 años. Que ese es un problema serio, lo hablábamos antes, que es, no es que quiera desilusionarlos, pero la verdad es que gran parte de lo que estamos viendo ahora tiene poco sentido en un sistema, o sea, pensar mucho la dogmática de la determinación de la pena no tiene demasiado sentido cuando el sistema tiene los mínimos tan altos. O sea, cuando todo va a ir al mínimo, porque ya, bueno, la verdad es que no tiene ya tanto sentido. Es decir, una determinación de la pena elaborada presupone
mínimos más bajos, donde haya algo para pensar. Pero si todo va a ir al mínimo, porque es difícil encontrar un caso donde uno pueda aplicar, bueno, por ejemplo, el del narcotráfico, no sé cuánto hay que traficar para que me vaya 15 años de prisión y no tenga 4 a 15 del comercio de estupefacientes, y donde no haya a su vez ninguna otra agravante, ni actividad organizada, ni nada. Son casos muy construidos, entonces siempre van a estar 4, 5, 6, 7. Entonces, bueno, ese es el problema pero es un problema que algún día se va a solucionar. Bueno, después el sistema argentino de determinación de la pena, las características que tiene es que predominan las penas relativas, es decir, penas en las que vamos a tener que determinar la pena, es decir, no a las penas absolutas. En principio se entiende que las penas absolutas violentan el principio de culpabilidad, y por penas absolutas se entiende cualquier pena que no admita graduación también, así como 8 a 25 años es el sinónimo de determinación judicial de la pena, prisión perpetua es el sinónimo de pena absoluta, pero no es la única pena absoluta. Uno podría tener una pena de 2.000 pesos si fuera una multa, o una de 5 años, no existe, pero podría uno pensarlo así. Después, otra característica que tiene el sistema del 41 es que los factores para la determinación de la pena no están enumerados en forma taxativa, es decir, es una serie de ejemplos que nos da el código, y encontrar otros depende de las características del tipo penal de que se traten. O sea, hay otros sistemas donde sí se enumera, bueno, será considerado en la parte general, o por ejemplo también, como en este engendro que tenemos también en el 41 bis, cuando, bueno, el arma siempre será agravante, y ahí, bueno, se nos descontrola todo, que si el homicidio, que si el... Bueno, ¿por qué? Porque no hay que mezclar sistemas. Si uno tiene un sistema que no enumera, es porque le deja al intérprete saber si esa circunstancia es un agravante o es un atenuante, y es una sabia decisión, porque los sistemas que tienen las agravantes enumeradas, bueno, será considerado agravante el uso de armas, será considerado agravante el uso de la comisión en nocturnidad, por ejemplo, y así sucesivamente, y lo mismo las atenuantes. Eso puede parecer interesante, lo que pasa es que eso a su vez viene combinado con el sistema de grados, el sistema chileno o el sistema español. Pero de todos modos, para esos sistemas también se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque después hay que conectarlo con el tipo penal en particular, pues claro, porque la nocturnidad sí, vale para un robo, pero ya después empezar a tener el problema. Bueno, sí, pero estás en cabildo y juramento, bueno, no, mirá, está todo prendido, da igual si era de noche o de día, o no es un robo, es un cheque sin fondo, y bueno, no, mirá, da lo mismo. Entonces, bueno, no, la nocturnidad entonces no aplica, y se arma también, se empiezan a armar líos interpretativos. Entonces, no es una mala solución la de decir, bueno, dejémoslo al juez que frente al caso concreto establezca si ese elemento caracteriza el ilícito de ese hecho, de ese delito en particular o no. Tenerle fe. Después, la otra característica es que no fija el sentido de la valoración. Es decir, no te dice si algo es agravante o algo es atenuante. La única excepción uno podría entender que es la reincidencia, que sería entendido como un agravante, no porque la reincidencia per se no pueda ser considerada una atenuación. Uno podría decir que la comisión reiterada en algunos casos podría ser un indicio de menor culpabilidad, porque no puede evitar. Claro, sí, por ejemplo, si se piensa en los casos de tenencia de estupefacientes, es clarísimo. O sea, casos en los que la reincidencia viene con un cierto componente que, aunque no llegue a la inimputabilidad, hay una cierta compulsión a cometer esos hechos, y bueno, uno puede decir, bueno, no, acá no es un problema, no es una agravación. Pero la regla del 14, ahí sí establece. ¿Y por qué? Porque en estas interpretaciones el tribunal se tiene que atener a las valoraciones del legislador. Cuando hay una valoración del legislador, bueno, esta valoración le resulta obligatoria. Después, la otra característica es que
no se fija el valor relativo ni absoluto de los valores, de los factores, es decir, no sabemos cuánto vale, si vale más la edad o vale más la reincidencia, qué pasa si se compensan entre sí. Esto no lo dice, nuestro código no lo dice. Hay otros códigos que sí lo establecen. Y la otra característica es que no se fija la pena, la llamada pena ordinaria, es decir, qué pasa cuando no hay agravantes o atenuantes, eso también queda a criterio del intérprete. Y después, bueno, para terminar, ya prometo que termino, ¿cuáles son las características de la graduación del ilícito? Es decir, básicamente el punto central va a ser la graduación del ilícito, es decir, lo que se llama el hecho de la determinación de la pena, pero no solamente se va a graduar el hecho, sino que también se va a tomar en cuenta la conducta previa, y ahí vamos a tener toda la discusión acerca de qué pasa con la reincidencia, si la reincidencia se puede tomar en cuenta o no se puede tomar en cuenta, si vale, se puede tomar en cuenta la buena conducta previa, esto es un poco lo que hace la condena de ejecución condicional, y después vamos a tener toda la discusión relativa a la incorporación dentro de la graduación de la pena para que pueda cumplir alguna función la posibilidad de reinserción social, es decir, las características, la peligrosidad del 41, que no es otra cosa que, bueno, hay que tomar en cuenta, hay que tratar de que la pena que yo fije no aumente los daños, es decir, que no fomente la reincidencia, que uno lo puede invertir el razonamiento. Y después, finalmente, todas aquellas circunstancias que tienen que ver con la conducta posterior al hecho, cuando se trata de actos posteriores copenados, toda la discusión en materia de concurso, o cuando es algo que sí se puede tomar la agravación posterior del daño, cuando está absorbida por el tipo penal, o cuando sí se puede tomar en cuenta qué pasa con la reparación voluntaria del daño. Esto no hay ningún problema en valorarlo como atenuante, a pesar de que hay un autor muy tradicional en materia de determinación de la pena, que es Andrew Ashworth, que dice esa es un atenuante para la clase media. Y después, bueno, la conducta procesal, como si se puede tomar en cuenta o no se puede tomar en cuenta la conducta procesal, fundamentalmente si se puede tomar en cuenta la confesión. Bueno, la confesión, a partir de la incorporación del arrepentido, ya está, listo, se puede tomar en cuenta. Es una atenuación. No importa lo que yo piense. El legislador dijo, por supuesto, sí. Y aparte no le vayas a decir nada, porque entonces se arma lío, porque no le puedes decir en la audiencia del juicio, mirá que si no confesás te voy a agravar la pena. Pero después sí, bueno, no me pregunto. Ya esas cosas no me pregunten porque, o sea, hay una parte donde no puedo. Porque no, su opinión sería que no. Mi opinión es que no, mi opinión es que es muy caro que hay 1000 circunstancias para tomar en consideración y que es muy caro. Uno termina comprando una confesión que a veces es pura hipocresía, al precio de forzar confesiones. Entonces, ¿por qué? Porque es muy intensa la potencia de, bueno, me van a reducir la pena por la confesión, y bueno, yo te confieso cualquier cosa. O en todo caso, si hay delito en curso, hay delitos que están en curso y eso puede tener un impacto. Es una muy mala idea tomarlo en cuenta, o sea que es muy costoso pero es una visión de las garantías antidiluvianas. Pero después para el Código Penal el arrepentido que Claro, el 276 bis lo convierte en testigo, porque le cometen delitos de falso testimonio. Sí, hay una cantidad de problemas. Pero bueno, ya el legislador dijo, no, sigue. No podemos vivir en una sociedad civilizada si no tenemos arrepentidos, es que lo que queremos es que todos confiesen. Bueno, está bien, Torquemada decía lo mismo. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Algo que siempre quise preguntarte a vos especialmente. Nosotros tenemos en el sistema nuestro, en particular la provincia de Buenos Aires, hay cierto abuso de las medidas cautelares, las medidas coercivas sobre el delito. Sí. La situación que se presenta, no tan infrecuentemente, tiene que ver con personas sometidas a procesos de prisión preventiva que luego son sobreseídas o absueltas
y tienen un proceso distinto que podría concurrir a una unificación de condena, no de pena, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si el Estado no se le exige contracautela, porque es el Estado para cautelarte, y luego el Estado dice, mire señor, usted es inocente, ese tiempo de detención sufrida, ¿cómo puede impactar en una nueva determinación donde sí es responsable y sí hay una condena, en supuestos de que concurrían eventualmente a una unificación de pena, porque el absurdo sería que me conviene que me condenen, aunque sea un poquito, porque me van a tomar en cuenta. tomar en cuenta. Sí, el asunto este del crédito. Sí, no, pero no sería un crédito, porque el crédito por ahí está más asociado si fuera un supuesto de unificación de pena, donde entonces son dos hechos distintos, uno de... No, bueno, si se trata digamos, de una violación a las reglas del concurso, pues, bueno, en ese caso yo no veo que haya ningún problema en tomar ese tiempo. tomar ese tiempo. O que impacte de alguna manera. Porque la regla es que cuando se aplica el 58 es evitar que se produzca cualquier perjuicio como consecuencia del juzgamiento por separado. Que aquello que pudo haber sido juzgado de forma conjunta, bueno, rigen esas reglas. A mí me parece que sí. Tendría que mirar por ahí un poco más el caso, pero en principio, como regla general, te diría que no hay ningún problema. Creo yo tengo esa posición bastante difícil de consensuar, porque al final hay una opinión que dice, no, bueno, son dos procesos distintos, usted lo observaron en este. Claro, bueno, pero es que el problema es que... Pero el Estado no carga con ninguna responsabilidad, lo mismo si no cumple con las condiciones de El garantía. 58 dice que habría que juzgarlo juntos. Digamos que es un problema de concurso. Si es un problema de concurso, habría que juzgarlo juntos, y bueno, si había que juzgarlo juntos, bueno, hay que hacer una consideración genérica del... O sea, y siempre en beneficio de... Hay algunos tribunales superiores. unificado. La Suprema Corte de Mendoza, con el voto de Palermo lo tiene esa consideración. La Casación Nacional Ordinaria tiene esa consideración. La Corte Federal tiene un fallo reciente que no acompaña. Sí, todo eso. Doctor Mancini, ¿quiere hacer una pregunta? Es hecho y prueba. No es una pregunta, es una aclaración más para charlarlo con Dani. Hay una regla que ayuda en estos casos, que es toda prisión cumplida después de cometido un delito, no es vale, no es que lo tiene como un crédito. Cumple, le sirve siempre. No hace falta una consideración de atenuante, es pena para cumplir. ¿Sabes por qué? Me parece a mí, por lo menos, yo ya lo he firmado muchas veces así. No podés hacerlo responsable al imputado de que el Estado se olvidó de juntar los procesos. No. No, la idea sería el cómputo. Claro, Claro, es una boda. No es una cuestión muy mayoritaria. Pero no es un problema de atenuación, sino que es un problema de cómputo. Bueno, está trabajando en fiscal. Bueno, seguimos. Y muchas gracias, doctora. No, de nada. Estuvimos hablando un ratito antes del encuentro y fue muy fructífero la charla. Y hay dos cuestiones que usted se pronunció que quería un poco, se puede repetir. Uno es la posibilidad de perforar los mínimos, el propio juez que lo puede hacer, sin secretaría. Y segundo, usted hace poco formó una comisión de reforma del código. Si en esta cuestión modificaría el código, encuentra alguna mejora que se pueda hacer como está regulado. Bueno, arranco por la primera, por la última. No, a mí me parece que el sistema de determinación de la pena, más allá de que uno, por ejemplo, le eliminara la peligrosidad, porque es muy antipática la fórmula, o uno le actualizara algunas de las formas que tiene, a mí me parece que el sistema no habría que tocarlo. No habría que tocarlo, que es mejor dejarlo así como está, que no es armar lo de los tercios, no me parece la mejor solución, especialmente en la medida que uno no baja los mínimos. En la medida que los mínimos son tan altos, andar haciendo reglas que remiten a máximos tremendos, es una muy mala idea. Esto que les decía un poco en broma de tenerle fe al juez, es un poco el problema, digamos, de la tensión permanente que hay entre el legislador y el juez. Pero bueno, esto es comprensible, porque el legislador analiza el caso en abstracto o analiza un caso en el aire, mientras que el
juez lo tiene frente a sí, o el tribunal lo tiene frente a sí, el mismo fenómeno por el cual mucha de la gente que a veces dice, bueno, no, el sistema no funciona, que el día que les toca ser jurados, absuelven. O sea, hay un fenómeno por el cual, incluso hay un trabajo muy interesante de Robinson sobre el valor de la norma y cómo se hacen estas, qué pasa con el retribucionismo empírico, que bueno, una cosa es la argumentación que hace una sociedad cuando argumenta en el aire sobre cómo deberían ser las penas, y otra cosa cuando tiene el caso frente a sí, que esto efectivamente sucede así. Entonces, bueno, es normal que se produzca esta tensión. Ahora, si hay que perforar los mínimos o no, a mí me parece que no, que sin declarar la inconstitucionalidad no se puede declarar, no se pueden perforar los mínimos. Yo sé que la opinión es discutible, pero una de las razones por la cual me parece que no se pueden perforar los mínimos es porque el legislador dijo 8 años, o sea, el 79, 8 años, nunca dijo 7. ¿De dónde me va a surgir a mí la facultad para imponer una pena de 7 años? No, eso me falta una ley para imponer esa pena. No es que porque, no, bueno, pero yo lo beneficio. No, si te parece que le corresponden 7 años y no 8, decir que no llega a los 8, bueno, entonces hay un problema de inconstitucionalidad. Pero no que pueda yo ir a inventar una pena que vaya de 0 a 25. No, eso no se puede. Y además porque hay vos me habías preguntado, me querías preguntar. Sea para menos o para anulación de la pena o para más, ¿cómo juega la opinión de la víctima en la determinación? No, bueno, la opinión, no es la opinión, sino la situación de la víctima y sí, como parte de la caracterización del daño, por supuesto, sí. O sea, la afectación a la víctima, eso sí, forma parte de la gradación del ilícito en sentido estricto. ¿Otra vez, Carlos? ¿Qué tal? 2 preguntas quisiera hacer en relación a lo que acaba de decir. En el penal juvenil, la 2278, establece al momento de imponer pena la posibilidad de absolver. Sí. Ahí no se puede interpretar ahí sí. que el legislador habilita por la supuesto, posibilidad de sí, bueno, por supuesto. No, tampoco. O sea, o se le aplica la pena que corresponde o se lo absuelve, pero me parece que no se puede, pero son otras reglas, pero no, me parece que no se puede imponer una pena que, y ahí justamente, también, si me parece a uno que no llega al mínimo de la pena, bueno, entonces es una señal de que hay que absolver y que además tiene la posibilidad de la tentativa, tiene un montón de reglas en la ley de menores que hace que, bueno, no, o sea, decime que me vas a aplicar la regla de la tentativa. Entonces, sí, esa es una reducción y es una reducción legal, pero simplemente yo invento un mínimo. No, más teniendo tentativa la solución imposible. ¿Cómo? Desde la tentativa a la solución no hay margen. Me parece que no hay margen. Pero es discutible, o sea, me parece que también que es, ahí sí hay un momento en el que es la valoración que hizo el legislador y el legislador dijo, está como muy fuerte, no hay casi. Por ejemplo, en el sistema alemán sí hay muchos casos en los que se puede prescindir de pena. Y entonces se va de 0 a 3 años, supongamos. Entonces, eso está fijado como regla, entonces, bueno, uno cuando se puede, se puede. Nuestro sistema es como muy organizado en establecer, bueno, en función de un mínimo y un máximo. Es como un sistema todo armado para la proporcionalidad. El problema que hace que después todos queramos, bueno, a ver cómo hacemos para perforar los mínimos, es que el legislador después desarmó ese sistema. Entonces, como uno necesita armar reglas de proporcionalidad y se van perdiendo esas reglas de proporcionalidad, claro, también se van perdiendo los puntos de anclaje para decir cuándo el hecho que yo tengo es más grave o es menos grave. Por ejemplo, si yo lleno el 80 de toda clase de agravantes, que hace que el 79 casi esté vacío de contenido, bueno, estoy poniendo estoy tratando de quitarle al juez
o al tribunal todas esas valoraciones propias de aquello que caracteriza el hecho. Y genero esas discordancias, que ya no me quedan tampoco muchas argumentaciones que no hagan que yo me caiga en el tipo penal agravado. Y la otra pregunta que le quería hacer, que todos sabemos históricamente las dificultades que tiene el principio de peligrosidad, sí, buscar otro nombre quizás para un equivalente, pero por otra parte, cuando tenemos delitos tentados o delitos de peligro, no tenemos ningún problema en hablar de peligrosidad. Claro, bueno, pero no es la misma peligrosidad, porque una cosa es la peligrosidad de la conducta. Yo puedo definir como peligroso, por ejemplo, tener un arma o qué sé yo, tener lo que sea como delito de peligro, y otra cosa es la peligrosidad definida como posibilidad de reincidencia. De todas maneras hay un problema parecido. ¿Por qué? Porque en definitiva, bueno, ¿de dónde deriva la peligrosidad del arma? Y uno podría decir, sí, bueno, deriva de que en realidad está teniendo un arma con respecto a la cual el Estado no está enterado. En el fondo hay un componente que tiene que ver con, bueno, no, en realidad el peligro es que salga y la use. En ese sentido hay una cuestión parecida y también, y si fuera ese el único fundamento, uno podría hacer esa misma objeción. Hay un artículo de Jacobs muy bueno sobre eso. Claro, que en definitiva es parecido a la falsificación. Bueno, ¿qué es lo peligroso de la falsificación? O la distinción entre peligro abstracto y peligro concreto. O peligro concreto. Bueno, ¿qué es lo peligroso de la falsificación? Y que vaya a usar el documento, no que lo falsifique. Y hacemos esos. O sea, en realidad lo que hacemos esos razonamientos y sí, hay un problema ahí dando vueltas, pero no es ya como cuando directamente, porque digamos, en esos casos uno lo que hace es estandarizar ciertas situaciones de peligro, más o menos, no, mira, no andé falsificando documentos. Y bueno, yo esto podemos, pero el asunto cuando yo ya directamente digo, no, sin nada, sin ningún documento, digo, no, fulano de tal es peligroso porque puede llegar a cometer un delito que no sé cuál es, además. Entonces, uno podría hacer alguna distinción, pero sí, todo aquello que tiene componentes prospectivos, y bueno, tiene problemas. Última pregunta, doctora. Sí, yo le quería preguntar su opinión acerca del tema de la peligrosidad con los inimputables. Sí, que para usted es un problema, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Cómo? Respecto de los fundamentos que en función de la peligrosidad utilizan muchos magistrados, ¿cómo parar? No hacer cesar. Eso no es esa dilación in eterno. No, eso ahí sí que, en ese tema. Si lo digo respecto de las medidas de seguridad penales, estrictamente con mayor razón respecto de los inimputables, ahí también, nuevamente, con prescindencia de quién se haga cargo, porque a mí no me parece tan importante la discusión de si se va a hacer cargo el juez penal o el juez civil. No me tranquiliza el alma que digamos, no, porque eso es un problema de los jueces civiles, porque bueno, en todo caso es un problema de la relación entre el individuo y el Estado, con igual no lo quieren los jueces civiles. Los jueces civiles tampoco, claro, bueno, pero es que ese es el problema de mandárselo a los jueces civiles es que en general lo que ocurre, o sea, el problema de que lo tengan los jueces penales, los jueces de ejecución penal, es que es cierto que la ejecución en un establecimiento carcelario es un horror, es una cosa de lo más problemática. La ventaja de que lo tengan los jueces de ejecución es que los jueces de ejecución tienen más tendencia, mucha más tendencia que el juez civil, a levantarse de la silla e ir a visitar a los que están en la cárcel, en principio. Ponele. No, está bien, bueno, está bien, pero en todo caso más que el juez civil. Bueno, en principio, la función que tienen es esa, o sea, los obligan a hacer informes como máximo cada 6 meses. Entonces eso requiere igual después de la cierta... Pero bueno, Bueno, muchas gracias. No,